Ser podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hola Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena. Porque has recogido hoy uno de los premios de la cultura comprometida, que es un galardón que otorga la Asociación de Arte y Memoria. Son 8 premios de reconocimiento a personalidades distinguidas por su compromiso con los valores democráticos y humanos de una sociedad libre. Que puede sonar así a música sabida, pero que no está mal. Suena que uno es más mayor de lo que quisiera, pero me ha pasado una cosa muy bonita. ¿Qué te ha pasado? Porque no nos han dicho a quién nos daba cada uno el premio. Cuando yo he visto que estaba allí Luis García Montero, pensé que me lo iba a dar él, pero no, él se lo ha dado a Azucena Rodríguez. Y entonces he visto que salía Lola Herrera, y que Lola Herrera empezó a hablar de mí. Y para mí ha sido muy impresionante, lo he contado allí, primero porque la admiro mucho, la he visto muchísimas veces en el teatro, y segundo porque Lola Herrera es la madre de Natalia Herrera, de Natalia Dicenta, que fue compañera mía de colegio durante 11 años. Anda. Y digo, tú de esto no te acuerdas, pero yo una vez fuimos a tu casa, hicimos eso que entonces se llamaba un guateque. En el salón de tu casa había un puff así con vagos aromas árabes. Yo me dejé caer como un gamberro encima del puff y el puff se rompió. Y entonces entró una Lola Herrera enfurecida con una aguja gigante en la mano diciendo: ¡ahora lo coses! ¿Y no se acordaba? No, ya sé que conocí yo a Lola Herrera, que ha sido maravillosa, pero me ha emocionado mucho que me diera el premio, la verdad que sí. Eso sería el buen comienzo para un relato de los nuestros. Germán Solís, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Esta semana, ¿cómo se han comportado los oyentes escritores? Pues siempre muy bien, además yo creo que con muchas ganas, como era la última, sabes que hoy tenemos aquí el pasaporte de la última final mensual. Así que le han dado todo. ¿Y por qué lo dices tan triste? ¿Es una buena noticia? No, no es el tristeza, estoy agotado. Yo creo que es el calor que nos está dejando a todos. Este calor que nos está dejando a todos. Han sido 767 relatos 767. Construidos a partir de la frase: por primera vez lo ama. Que es una cosa así escueta, pero que abre un montón de caminos. Ha habido tópicos, ha habido sorpresas, ha habido ciencia ficción, ha habido terror. Siempre hay algún tópico, pero siempre nos procuramos nosotros que no se cuele, y tenemos 3 grandes finalistas como cada semana. Muy bien. A ver, una historia, como las que se cuentan en los relatos, puede hacerse de muchas maneras. La nuestra favorita aquí en la radio es la de la voz, que vamos a hacerles de formación profesional. Luego están las que se cuentan sobre el papel, de las que en la ventana de los libros somos también incondicionales. Y una buena historia también se puede narrar a través o con la ayuda de los dibujos. Así que esta tarde abrimos la ventana de los libros a la ilustración. Y lo hacemos con 2 invitadas. La primera es Ilu Ros. Ilu, buenas tardes. Hola, bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Ilu Ros, para quien no lo sepa, es una de las ilustradoras españolas más reconocidas. Es autora de Federico, una biografía ilustrada de García Lorca, que se ha convertido, de hecho, en todo un fenómeno editorial. Y hoy viene a presentarnos Una casa en la ciudad, que es su último libro, publicado en Lumen. Un libro en el que cuenta precisamente el momento de su vida en el que empiezas a ejercer el oficio de ilustradora, la ciudad que no nombras, pero que es Londres, y que arranca en ese momento donde la que fue ministra de Empleo, Fátima Báñez, había dicho que era un movimiento de movilidad exterior y de espíritu aventurero, que es marcharse fuera a buscar la oportunidad. Y tú regresas al cabo de un tiempo y dices muchas cosas. ¿Te ha costado mucho o poco de hurgar por dentro, escribir esto y dibujar esto? Me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Sí, tanto hacer el libro por el proceso es un libro denso, es gordo, ¿no? Contiene mucho dibujo, mucho trabajo, pero luego me ha costado mucho trabajo ordenarme las ideas y ordenar qué es lo que quería contar, porque sí que comienza el libro con una experiencia personal, pero luego se abre a muchos temas, entonces me costaba muchísimo unir esas piececitas, ¿no? Tenía muchas piezas de un puzzle encima de la mesa y tenía que ordenarlas y eso es lo que más me ha costado. ¿Cuánto se tarda en ordenar una cosa así? Pues desde que decidí que iba a hacer un libro sobre
sobre eso hasta el día de hoy han pasado 4 años. 4 años. Ha habido otros trabajos por en medio, Sí, claro, sí. porque evidentemente no da la vida para mantenerte haciendo solo un libro, no con eso de adelanto ni nada de eso, pero sí, 4 años. Escribes al principio del libro, dice, cuando llegó, abro comillas, cuando llegué a la ciudad, todo lo que tenía, o cuando llegó a la ciudad, todo lo que tenía en su haber eran 1000 pavos, un novio y una discusión con su padre que no entendía por qué se tenía que ir al extranjero. Y añade, y no había pasado ni un mes cuando mis ahorros ya agonizaban, había roto con mi novio y mi ánimo se encontraba a la altura de los bajos fondos de la ciudad donde vivían las ratas. Bueno, a partir de ahí todo tiene que mejorar, ¿no? Bueno, no sé si mejoró, a partir de ahí fue un poquito más abajo y luego ya subió. Sí. ¿Por qué evitas ponerle nombre a la ciudad? Pues esto fue una decisión que tomé como a mitad del proceso de trabajo, porque yo cuando estaba escribiendo el guión sobre esta historia, que trataba sobre tantos temas como precariedad laboral, sobre la búsqueda de un lugar en el mundo, migración... Precariedad sobre todo. Claro, y entonces, como parte de esa experiencia personal, para mí esto me sucedió en la ciudad de Londres, pero... Conforme estaba escribiendo me daba cuenta de que estaba todo el tiempo nombrando a Londres, y yo no quería señalar solo a esa ciudad como la culpable de que esto sucediese, porque esto realmente es algo que está sucediendo ya en muchas ciudades, ¿no? Yo me fui a Londres en 2011, todo esto de vivir como en esos pisos en los que en un salón ya era el dormitorio de un compañero de piso porque no podíamos pagar. Esto ya está sucediendo hoy en día en muchísimas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia. Entonces me di cuenta de que no quería señalar esa ciudad porque esa ciudad de Londres también me había dado muchas cosas buenas, pero eso que sucedía en esa ciudad, esa parte como de hostilidad, estaba sucediendo ya en muchas. Entonces quise un poco abrir a la ciudad, ¿no? Como esa ciudad capitalista en la que cada vez se va echando más a las personas, a los que tienen los trabajos pequeñitos, se les está echando un poco al extrarradio. Oye, esa es la ética del libro. Y la estética, a mí me ha llamado mucho la atención cómo combinas ilustración en blanco y negro, en color, otras que parecen como diapositivas. ¿Por qué lo haces así? ¿Y cuándo decides esta viñeta es de esta clase, esta es de esta otra? Bueno, esto también me costó también ordenarlo, ¿no? Tomar la decisión de cómo iba a contar qué y cómo. Y claro, el libro está dividido, como si dijésemos, en diferentes tiempos. No hay una Ilu del presente, que es la que llega en el verano de 2023 y se reencuentra con esa ciudad de Londres, de la que se había ido hace 4 años. Y en ese viaje, que es real, que yo volví a reencontrarme con la ciudad, que estaba haciendo el libro, yo creía que iba a llegar a la ciudad de Londres después de esos 4 años, me iba a reencontrar con ella y me iba a aparecer el libro. Por supuesto, esto no sucedió, no se me ordenaron también las ideas, pero en esos 6 días, al final esos 6 días lo he incluido en el propio libro y he incluido ese proceso de hacer el libro. Entonces, esa actualidad es en color y todos los recuerdos, todo lo que forma parte de la fantasía es el blanco y negro. Pero no echabas de menos esa ciudad. No. Por eso no habías vuelto, y lo dices además. Sí, cuando regresé... es verdad que cuando yo me vine a España le dije a mis amigos, bueno, yo voy a venir aquí 2 veces al año por lo menos, ¿no? A veros a todos. Al final la ciudad de Londres se había convertido en mi casa, pero no volví hasta 4 años después, y cuando volví ese verano de 2023 de repente me di cuenta y dije, realmente no he vuelto porque no la echaba de menos. Entonces empiezo un poco a hurgar a por qué no la echaba de menos, ¿no? Me acaba de enviar un mensaje Javier Coronas diciendo, es que es buenísima, Ilu Ross es buenísima, por favor, come. Es que sí, él es un fan de la ilustración, del cómic, de todo lo que tenga que ver con este mundo vuestro, y siempre está ahí atento en la ventana de los libros cuando hablamos de algo Qué así, bien. para transmitirnos su opinión. He dicho que era una invitación por partida doble. Nos escucha en Radio Jerez Violeta López, recién galardonada con el Premio Nacional de Ilustración. Violeta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades, enhorabuena. Me han contado una historia de cómo te enteraste de tu premio, que a lo mejor la quieres compartir. Bueno, estaba en la playa ese día con mi hija y es bastante usual para mí tener el teléfono apagado, y cuando llegué a casa Qué bien. había algunos mensajes así más de lo habitual, y leí uno de un amigo que me decía que enhorabuena por lo del premio, y entonces, bueno, decidí llamarle y me lo contó él. Después, al día siguiente, recibí una llamada perdida también, que ya había dado mi número de teléfono, porque como vivo en Perú a veces, en Madrid otras veces, en Oporto o por ahí, pues nunca tengo el mismo teléfono. Entonces me llegó una llamada que era el ministro. La llamada perdida del ministro. Y me dijo, pues soy yo el ministro.
Y ya, qué bonito. Está muy bien. Oye, el jurado habla, voy a abrir comillas también, habla de tu gran creatividad, estilo atmosférico y envolvente, de clara evocación poética y que haces de cada proyecto una nueva exploración de expresión artística y estética visual. ¿Te reconoces en todos estos elogios profesionales o da un poquito de pudor? A ver, sí, me reconozco. No es algo positivo, tampoco es lo mejor, porque es muy... enfrentarse a cada trabajo como si fuera la primera vez que te levantas y te olvidas de que eras ilustrador otras veces, es muy duro, que es lo que me anda pasando. Oye, os quiero preguntar, no sé si os conocéis, Ilu y Violeta, no sé si os conocéis personalmente. No. No os conocéis, pero a Ilu se le ha ido los auriculares, ahora te los colocamos otra vez. Pero yo quiero preguntaros a las dos cómo llegáis a esto, cómo llegáis a este mundo, si una ya cuando nace tiene vocación de ilustradora o hay otros caminos, Violeta, otras alternativas. Para mí ha sido, creo, desde pequeña. Yo nací en Ibiza y desde pequeña me ha gustado mucho dibujar y utilizar mis manos, pero es verdad que el oficio es trabajar. Y animo a todo el mundo que le apetezca hacer ilustraciones que se ponga, porque no es obra del Espíritu Santo. Es el amor que tiene hacia uno, o sea, siempre que haya una pasión y unas ganas de contar, está abierta la Oye, puerta. pero a las dos, ¿no se nace siendo dibujante? Yo siempre he pensado que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Francino, Germán, estás en tu clase y hay uno que sabe dibujar. Y tú dices, ¿y por qué este tío sabe dibujar y yo no? Y yo no tanto. ¿Qué tiene este en la mano? O no yo sé. no nada. Sí, ¿Es algo innato que luego se trabaje, evidentemente? Bueno, yo creo que sí, porque al final todos los niños dibujan. Lo que pasa es que lo que siempre decimos los dibujantes, los ilustradores, que hay unos que continuamos haciéndolo y otros no, pero a dibujar se aprende, ¿eh? O sea, luego hay otra cosa que es el talento, ¿no? Igual que... Pero sí que a dibujar se aprende. Pero tú, por ejemplo, Ilu, ¿has dibujado toda la vida? O sea, sí. Siempre. He dibujado toda la vida, pero yo no pensaba que me iba a dedicar a la ilustración, no era... Y ahora sí, ahora te estás dedicada ahora ya sí, claro. Yo estudié Bellas Artes, luego Comunicación Audiovisual y yo lo que quería era dedicarme a algo relacionado con el arte, o con contar historias, o trabajar en cine, o en medios de comunicación o algo así. Pero lo que pasa es que luego empecé... Estando en Londres volví a dibujar y entonces acabé siendo ilustradora. Es como que el medio que me ha servido para contar historias es a través del dibujo. ¿Qué hiciste en Londres que no fuera a dibujar y que pueda contarse? Porque antes te he preguntado por la huella que deja la precariedad y supongo que de eso puedes hablar un poco, como tanta otra gente. ¿Qué hice profesionalmente? Claro, de trabajo. Bueno, yo empecé trabajando allí en un hotel limpiando, estaba de limpiadora y luego estuve trabajando en hostelería. Yo pensé que me iba a quedar allí un año y me quedé 8. Y bueno, en realidad había trabajado en hostelería de siempre, desde que tenía 16 años. Yo todos los veranos pues curraba en hostelería, en fábricas de conserva o cosas así. ¿Y tú, Violeta, siempre lo de dibujar o has hecho alguna otra actividad profesional? Empecé siendo profe de música. Anda, ¿de música? Sí. Jo, qué bien. Sí, pero los niños se me subían a la chepa como querían. Y dije, no, pobrecitos, no les voy a hacer esto. Sí, y de ahí estudié ilustración y me encantó y he empezado a trabajar de eso y he continuado. Bueno. Sí. O sea, tu primera vocación era la musical, digamos. O en la enseñanza o en la práctica, pero era la música en primer lugar. No realmente. O sea, me gustaba más dibujar, pero por ahí los impulsos estos familiares que tienes que hacer algo un poco más decente, que no te puedes poner a dibujar y vivir de eso, me empujaron a estudiar magisterio musical, sí. ¿Y tú ahora vives de la ilustración como Ilu? Yo ahora... Me da un poco de pudor preguntar estas cosas, no, pero está bueno, bien. ya. Claro. Yo he hecho un parón y estoy viviendo en Perú, que es mucho más económico, y vivo de un alquiler que tengo. Pero durante todos estos años he vivido de la ilustración, muy precariamente también. Sí. Y ahora soy mamá, entonces es aún más, amiga, más o sea, precario. esa parte tal tiene que ver con con la maternidad. Sí. ¿Cuántos años tienes tu niño o tu niña? Tiene 5 años, así que desde hace 6 años paré de ilustrar porque estaba muy identificada con lo que estaba haciendo, estaba como muy agobiada. Y fue al revés que la mayoría de las mamás, ¿no? Que son mamás y se obligan a dejar de trabajar. Pues yo dejé de trabajar y se me abrió el cielo. Y los apus,
como se llaman allí las montañas de Perú, los dioses de las montañas fulminante me trajeron la noticia de que tenía que ser mamá. Joder. Oye, Violeta, recomiéndanos uno de tus libros. ¿Para quién? Para el público en general. No hace falta que sean solo para niños, o lo que tú quieras. Ya. Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El bosque, que es un libro que hice con Valerio Vidal y otro ilustrador y con un escritor, que habla sobre el transcurso desde que se nace hasta que se muere. Y es un paseo a través de un bosque en el que hay figuras de personas que van creciendo, y, o sea, son retratos de personas que van creciendo y un bosque. Entonces es muy paralela la historia con las ilustraciones. Hay dos mensajes, digamos, o varios mensajes, pero uno de ellos es que, bueno, pues acabamos convirtiéndonos en el propio bosque, ¿no?, que caminamos. Claro, tu trayectoria está muy centrada en los álbumes y trabajos ilustrados para niños, pero los libros infantiles pueden tocar temas no solo para niños, temas muy, muy serios, ¿no? De hecho, sí. El último que hice, que hemos publicado, es La asombrosa historia de la ratita que nunca fue presumida, o algo así. Es un libro basado, o sea, la historia está basada en un cuento popular mallorquín. Sí. Y es como la historia de la ratita. Lo que pasa es que yo no me podía quedar tan tranquila con que se comían a la ratita. Al final se come la ratita, el gato. Y sentí que tenía un compromiso, ¿no? No puedo dejarlo así. No puedo dejar simplemente que sea una fábula donde se comen a la ratita, porque yo veía mujeres, ¿no? También mujeres y hombres siempre representan, ¿no? Las historias de animales representan en realidad a personas. Entonces, bueno, pues le di toda la vuelta, me sentí responsable de justificar todo lo que estaba contando, ¿no? Y hice también una historia paralela al texto. Paralela, para que nos entendamos, apelando a que algo que tenga que ver con la igualdad de sexos, con violencia de género, con violencia de género, sí. Vale. Oye, y lo de ilustrar y escribir a cuatro manos, me refiero, ¿cómo funciona eso? Porque tú lo haces todo, ¿no? Tú escribes pero tú, Violeta, ¿no? Yo de momento no. Sí, de momento he ilustrado siempre textos de otras personas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuál es el protocolo? Por curiosidad. Te mandan un texto, si te gusta lo tomas y trabajas sobre él y te enredas como una lombriz alrededor de... O sea que hay un casting ahí, hay textos que sí y textos que no, ¿no? Sí, yo tengo que apasionarme por el texto, me tiene que gustar mucho por alguna razón. Qué bien. ¿Y tú, Ilu, cómo se divide la cabeza en tu caso en esas dos partes de escribir y dibujar? Pues yo tengo ahí no tienes que seleccionar textos. Tengo de los dos tipos de libros, los que yo escribo e ilustro y los que yo ilustro para otros. Entonces sí que son dos procesos diferentes, porque hay uno que se me va montando todo en la cabeza, ¿no? Que ya empiezo a pensar el texto y la ilustración a la vez. Y luego cuando hay un autor, pues intenta un poco como procesar ese texto de ese autor, pasarlo por ti e intentar que tu ilustración no sea solo algo decorativo que acompaña al texto, sino que tenga una interpretación, tenga también una parte tuya, ¿no? Yo creo que se asimila mucho a la puesta en escena en el teatro, ¿no? Sí. Lo que hace un director de escena con el mismo texto pueden ser puestas en escena totalmente En este libro, diferentes. por ejemplo, en Una casa en la ciudad, lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué son? ¿Imágenes o palabras? ¿O hay una mezcla? Yo comienzo con el texto. Yo tengo el texto muy presente. Sí que empiezo a pensar ya mucho cómo lo voy a ir resolviendo gráficamente, porque eso me ayuda también a ir creando el guión y el texto, pero yo escribo muchísimo antes de ponerme a dibujar. Oye, quiero preguntaros a las dos por un tema que ya sé que está muy sobao, pero que es muy inquietante o muy preocupante, me imagino, para vosotras, o no lo sé, que es el tema de la inteligencia artificial. Sí. Que está en todos los debates, en todas las conversaciones, en estos ámbitos. Quiero saber cómo lo vivís. Si lo vivís con preocupación, si os resbala un poco. No resbala nada, ¿no? No resbala nada. Sí, bueno, hay dos cosas diferenciadas. Una es
Bueno, la parte de los derechos de autor, nosotros tenemos nuestros derechos de autor protegidos y con la inteligencia artificial no sé qué ha pasado, que de repente ahí se puede meter quien quiera y puede hacer lo que quiera, ¿no? Estamos totalmente desprotegidos y eso se está alimentando con el trabajo de todos los humanos, ¿no? Y luego hay otra parte que ella es como más personal y un poco más, como si dijésemos, más sobre el sentido de por qué hacemos la cultura, por qué hacemos los libros, por qué hacemos el arte, y es en plan de por qué quieres que lo haga una máquina. Si lo utilizamos para comunicarnos entre nosotros, el arte lo hacemos para preguntarnos sobre nosotros mismos, necesitamos vernos en el espejo del que yo necesito leo a Virginia Woolf y me hace entenderme a mí hoy en día. ¿Para qué quiero que eso lo piense una máquina, no? Yo no quiero que haya una máquina que haga un dibujo parecido al de Violeta López, que a lo mejor puede llegar un momento en que lo haga. Yo quiero que haya una Violeta López, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien esto, pero bueno, sí, con preocupación. ¿Y tú, Violeta, lo entiendes? Estoy un poco out del tema. Creo que no está mal tener un plan B, saber cultivar unas plantitas y por lo que pueda pasar. Porque sí, o sea, yo me he dado cuenta de que a lo mejor, bueno, justo me han dado un premio y voy a tener que seguir ilustrando. Para subir al Machu Picchu hacen falta plantitas. Claro. Pero cuando estaba allí en Perú hace un par de semanas sí que pensaba que bueno, pues que hay alternativas, ¿no? O sea, el trabajo de ilustrar libros y de hacer libros es un trabajo de... Bueno, pues de gente de bien, ¿no? Con mucho dinero y que vive en un sistema que, pues, donde la gente tiene dinero para comprar libros, ¿no? Allí donde estamos, pues, no hay libros. Hay alguna biblioteca que está ahí como empujando, pero no hay tantos libros. Entonces sí que pasa a ser algo de, pues, un bien de ricos, ¿no? Tener libros y disfrutar de eso. A mí me apetece mucho ponerme a disposición, y yo no sé si una máquina lo hace, pero con mi corazón, ¿no? Con mi cariño y mi corazón creo que se puede seguir haciendo ilustraciones, a lo mejor no para libros o siempre para libros, ¿no? Qué triste y qué fuerte lo que acaba de contar Violeta, ¿no? De lugares donde lo de poder acceder a libros sea para gente privilegiada, ¿no? Joder. Bueno, pero de Perú ha salido Mario Vargas Llosa, ha salido Alfredo Echenique, ha salido César Vallejo, ha salido Martín Adán, ha salido tanta gente que ha encontrado los libros necesarios para crear algo nuevo, porque el arte consiste en crear cosas nuevas, la inteligencia artificial consiste en resumir lo que ya está hecho, ¿no? No sé si era Isaac Asimov, ¿no? El que decía que construir máquinas más inteligentes que el hombre es un fallo evolutivo imperdonable. Pues imagínate si llegamos a eso. Pues nada, nuestras dos ilustradoras, Ilu Ros y Violeta López, os invito a seguir un ratito aquí en la ventana de los libros para conversar sobre lo vuestro y también para ayudarnos a elegir el relato ganador de esta semana, que como ha dicho Germán Solís, subdirector ilustre de la Escuela de Escritores, es la última final semanal de esta temporada. Eso es. La ventana, en Ser Podcast. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started and brought up there, the laws to abide. And that the land that I live in has got on its side. Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Qué fácil es poner contento a nuestro poeta preferido, Benjamín Prado. Es que suenen los acordes de una canción de Bob Dylan y ya le sale la sonrisita. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Incorpórate a esta ventana de los libros para ayudarnos dentro de un ratito a elegir el relato ganador de esta semana, pero antes... Otras recomendaciones de hoy. Estamos con dos ilustradoras, con Ilu Ros, que acaba de publicar Una casa en la ciudad, con Violeta López,
recién galardonada con el Premio Nacional de Ilustración, pero tenemos otras propuestas de nuestro Benjamín Prado. Pues esta canción de Dylan se llama With God in Our Side. ¿Puedes repetir, por favor? With God in Our Side. Con Dios de nuestra parte. Aunque él lo dice en otro sentido, pero es que a veces Dios, si es que existiera, parece ser el enemigo. Pero tuvo su época Dylan con Dios, ¿eh? Sí, no, pero yo estoy hablando del libro de Hanif Kureishi a pedazos, lo acaba de publicar Anagrama. Bueno, lo que cuenta Hanif Kureishi en este libro, bueno, Hanif Kureishi lo conoce muchísima gente, Mi hermosa lavandera, o lavandería era. Bueno, Mi hermosa lavandería, Sammy Rose se lo montan, El Buda de los suburbios, es decir, un escritor de muchísimo éxito, ¿no? Un día está en su casa con la tablet viendo un partido del Liverpool del que se hincha, viendo un gol de Mo Salah y tomándose una cerveza. Y de pronto se cae, no sé cómo se cae uno de una mesa, pero se cae, se da un golpe y lo siguiente que está es en el hospital tetrapléjico. Hostia. No puede moverse, en principio solo mueve un poco la cabeza, un dedo del pie. Y este libro es el libro que va dictando, se llama Pedazos por eso, el libro que va dictando a su pareja, a sus hijos que vienen desde Londres, porque a él le pilla esto en Roma, porque su pareja era italiana, y va contando, bueno, pues el horror en el que uno se ve sumido del lunes para el martes cuando te pasa una desgracia de semejante envergadura, lo que es ponerte en pie con una grúa y sentir unos dolores espantosos, lo que es la esperanza de ver que un día mueves un dedo pero al día siguiente ya no lo mueves, lo que es la desesperanza de pensar que nunca más vas a volver a ser tú mismo, ni vas a poder escribir, ni vas a poder pensar realmente en otra cosa que no sea la enfermedad. Es un libro muy duro, pero que creo que merece la pena leer en estas sociedades enfocadas al optimismo, donde parece que solamente la gente sana, a la gente a la que va bien tiene lugar y a los demás hay que meterlos en lugares como los hospitales, residencias y demás y olvidarlos. Parece un libro doloroso de leer, pero muy oportuno de leer. Second World War came to an end. We forgave the Germans. Oye, Ilu y Violeta, las dos, ¿cómo se dibuja el dolor? Si yo te digo, no, de verdad, es que estaba pensando ahora mientras escuchaba a Benjamín, digo, joder, vaya historia. ¿Cómo afronta una cosa así? No sé, perdona por el atraco, pero es que estaba tratando de imaginar que tiene que ser un dibujo muy realista, que concuerde con bastante precisión con el relato que hacía Benjamín, o tiene que ser algo alegórico, o no sé. Yo creo que puede ser de muchas maneras, ¿no? No sé cómo podría dibujar el dolor, claro, depende de... Igual Violeta, que hace más ilustraciones para niños, yo creo que la gente que hace ilustraciones, los ilustradores que hacen ilustraciones para niños, piensan más en esas emociones para reflejarlas en los dibujos. ¿Cómo lo harías tú? Se la lanzo a ella. Sí. Y así. Eso se llama un drive en todo Roma, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que el dolor lo tiene que sentir el que lo lee, el que lo ve, ¿no? No lo tengo que poner en el dibujo. Es más, a lo mejor la hoja en blanco entre dos momentos, a lo mejor en los que te das cuenta de algo, ¿no? En ese suspiro, ¿no? Lo que pasa entre escenas, creo que es la baza para que la persona, el lector, tenga esa emoción. Porque si nos ponemos a dibujar cosas muy trágicas, se convierte en algo igual demasiado explícito, ¿no? Y la procesión va por dentro, ¿no? Como dice la canción. Sí, mira, aquí es que, claro, con lo que dice Violeta estaba imaginando, ¿no? El escritor viendo el partido de fútbol, una página en blanco y a la siguiente ya está sentado en una sillita y tal, sin más, no hace falta una elipsis, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, ¿tienes alguna otra recomendación? Una más. Sí, venga. Toda la vida un día, toda la vida un día, y toda la vida un día. Pues tú dirás. La más guapa, la editora más guapa, Beatriz de Moura, la que ha contribuido a modernizar a los lectores españoles desde la editorial Tusquets, ¿no? Este libro que se llama Una curiosidad sin barreras, Beatriz de Moura y los libros que nos volvieron modernos. Tiene mucho sentido el subtítulo, ¿no? Lo ha escrito Carlota Álvarez Mailín, lo publica Tusquets y cuenta pues toda la historia. Ella, bueno, tú sabes que Beatriz es brasileña, nació en Brasil, pero su padre, que era diplomático, lo mandaron muy pronto, curiosamente, a Perú, de quien llevamos hablando esta tarde. Y en Perú, ¿qué pasó? Pues que ella aprendió el español
y que aprendiera el español Beatriz de Mura nos sirvió para tener todos los libros maravillosos que ha publicado en su editorial. Viene a Barcelona, es una Barcelona todavía franquista, durante el franquismo, y se compra un 600. ¿Y qué pasa? Que con el 600 va de frontera para acá, frontera para allá, conociendo autores, viendo las películas que no se podían ver en España, conociendo editores europeos, pasando a veces el mundo obrero también en el maletero del SEAT. Fundan aquello que se llama la Gauche Divine, aquella Barcelona maravillosa de Jaime Gil de Biedma, de Carlos Barral, ella misma, Jordi Herralde, toda esta gente. Boccaccio, las noches famosas de Boccaccio. Y ahí, pues bueno, crean una especie de revolución porque ellos entienden que la militancia era otra cosa, era publicar libros de autores prohibidos en España o desconocidos por la censura, que quieras que no iban dejando caer gotitas intelectuales en la cabeza de la gente y contribuían a crear un estado de libertad casi dentro del horror del franquismo. También hacían cosas como cerrarse en Montserrat y cosas así, que le sacaran a paros la policía y demás. Un libro que me ha gustado mucho, de una gran editora y una mujer además encantadora como es Beatriz de Moura. Bueno, Germán, llega la hora de la verdad, ¿no? Vamos al concurso de relatos. Venga, vamos. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Recuerdo los datos de esta semana. Hemos recibido 767 relatos construidos a partir de la frase "por primera vez, lo ama". Los 3 finalistas son José Gimbel, Carlas Mas y Silvia Asensio. José Gimbel tiene 66 años, vive en Madrid, está jubilado, se dedica a pintar y a escribir. ¡Joder, qué bien! Antes trabajaba en el área de políticas de empleo de la Comunidad de Madrid. José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la Ventana de los Libros. Eres finalista semanal por primera vez, si no tengo mal apuntado esto, ¿no? Te han informado perfectamente. Oye, ¿y hace tiempo que nos escribes a este concurso, que participas o no? Sí, bueno, no, esta temporada, como comencé en la primera semana, estamos en la última y toda la semana religiosamente he escrito mis 4 relatos. No digas sí, bueno, no, que pareces butragueño. Oye, José, estaba pensando con esto que he dicho de que te dedicas a pintar y escribir. Claro, ¿tú tus textos también les pondrás ilustración o no llegas a tanto, o sí? No. Bueno, el primero que hice, el primer libro que publiqué, sí, se llamaba Elogio de las Letras, y ahí sí, letra a letra iba un relato y luego iba una ilustración, pero ha sido una excepción. Me he dedicado a la pintura por un lado y a escribir por otro, con muy poca conexión entre ambas cosas. Muy bien. Oye, ¿qué estás leyendo? Que siempre nos gusta compartir con los finalistas las lecturas que tenéis entre manos. Pues tengo entre manos una cosa de Paul Auster, el cuaderno rojo, y nada, pues estoy encantado, porque estoy intentando hacer de este escritor mi próximo personaje, con lo cual es un gusto oír hablar a tu futuro personaje. Muy bien. Estaba pensando con lo de Paul Auster y con este acto que hemos anunciado, que hoy a las 7:30 tendrá lugar en el Ateneo de Madrid, esa exposición en directo de las cartografías que hace Laura Piñero aquí en La Ventana, que Paul Auster montó una historia en la radio pública de Estados Unidos hace un montón de años. Le llevaron a hacer una entrevista y al acabar el entrevistador le dijo: oye, ¿no te gustaría colaborar con nosotros? Dijo: sí, pensando, no. Cuando llegó a casa, su mujer le propuso una idea. Dice: oye, ¿por qué no haces que la gente te envíe historias con su vida? Tú las lees en la radio y hasta, bueno... Yo leí ese libro. Exacto. Que era un libro de como 700 páginas. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Creía que mi padre era Dios o algo así. Algo así, pero fue un exitazo el programa y luego el libro y tal. O sea, mira, Paul Auster ya se ha dado de sí. José, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Segundo finalista de esta semana, Carlas Mas, tiene 18 años, vive en Torrent, en Valencia. Acaba de graduarse en segundo de bachillerato. Quiere estudiar un doble grado en comunicación audiovisual y periodismo. Carles, buenas tardes, buena vesprada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú cuánto hace que nos escribes al concurso, por curiosidad? Pues no mucho, porque con el tema de los estudios y tal no he tenido mucho tiempo, aunque sí que cuando era más pequeño mandé algunos alguna vez.
Porque tú lo de escribir, ¿de cuándo, de dónde te viene? No sé, la verdad que de siempre me ha gustado leer y creo que ahí empezó como a imaginar historias y cosas así. Cuando alguien, en vez de decirte cuando era más joven, dice cuando era más pequeño, ya te lo ha dicho todo. Sobre todo a los que fuisteis a Guateques todavía. Exacto. Oye, Carlas, ¿qué estás leyendo tú? Empecé Todo arde de Juan Gómez Jurado, pero lo he dejado un poco de lado por estudiar la PAO y eso. Bueno, pero creo que lo retomaré dentro de poco. Sí, retomar lo que está muy bien toda la trilogía. Todo arde, todo vuelve y todo muere. Y a mí me gusta mucho. Juan Gómez Jurado, la verdad que le tenemos mucho cariño. Carlos, que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias. Tercera finalista, Silvia Asensio, tiene 60 años, vive en Madrid, es enfermera, finalista semanal por tercera vez. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo tú? Que así completamos ya la lista de recomendaciones. Pues estoy leyendo 2 libros. Estoy leyendo La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Sí. Y luego a mí me gusta mucho la poesía, yo escribo poesía también y estoy leyendo un libro de Nuria Antón que se llama Cárcel. Muy bien. Oye, ¿y el trabajo? ¿La enfermería cómo va? De la que hablamos a menudo aquí en La Ventana. Pues fatal. Yo soy especialista en salud mental y esta mañana, justo cuando me habéis llamado, estaba en un momento muy complicado y me habéis tenido que llamar después porque no he podido atenderos en condiciones. ¿Fatal por falta de recursos? Pues un poco las dos cosas, por falta de recursos y luego, bueno, yo trabajo en infanto-juvenil y, bueno, cada vez hay más problemas mentales. En esa franja de edad, salud mental en los niños. Bueno, pues démonos a la lectura. Silvia, que tengas mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Ya conocéis cómo funciona esto, vamos a leer los relatos. Primero votan los finalistas y luego el resto de nuestro jurado. Venga, el primero, el de José Gimbel, se titula Pan de piedra. Por primera vez lo ama. No lo dicen alto porque en estos pueblos el aire lo sabe todo y todo se escucha. En verdad lo ama desde que pasó por la higuera y la saludó sin verla y sobre todo desde el día aquel en que fue a por leña y ni los burros ni los perros lo vieron volver. Cansada ella y casado él, lo ama. Ella le deja pan en el pollete de piedra que hay junto al río. Nadie lo toca, pero al amanecer encuentra huellas. Entonces sonríe porque sabe que el amor, como la lluvia, a veces cala sin ruido. Qué última frase tan bonita, ¿verdad? Tiene esa última frase que es preciosa, el amor como la lluvia a veces cala sin ruido. En estos pueblos el aire lo sabe todo, también me parece una gran frase. Y luego además es que muestra esta sutilidad, porque al mismo tiempo es muy sutil, también tiene un aire también como algo de un poco de realismo mágico, porque no está todo del todo claro. ¿No? El pan aparece allí, se ven las huellas, nadie lo toca, lo que hay ahí. No es explícito y me parece precioso el relato de José Gimbel. Pues vamos con el segundo, el de Carlas Mas, que lleva por título La otra reunión de trabajo. He tenido que alejarme, entender lo que te quiero. Por primera vez lo ama, a pesar de nunca haberlo deseado. Juegan juntos a montar una torre. Cuando está acabada, el pequeño la derriba, mientras ríe descontroladamente. Lejos de enfadarle, hace que se ría él también. Después de unos 2 años sin hacerlo, mira a la madre, cuya mueca dibuja una sonrisa curiosa. Le está observando con una expresión de culpa, aunque sus ojos también reflejan orgullo. Es verdad que es un niño muy gracioso, le dice él mientras le da un beso y coge la chaqueta para irse a casa, donde su mujer estará esperando que llegue de su reunión de trabajo. He tenido que callarme. Bueno, en fin, sin comentarios. Sin comentarios, pero la escena está muy bien construida. Muy bien descrita. Está muy bien construida la escena y la verdad es que es una gran virtud, ¿no? De cómo ha contado esta historia y además lo lleva pues a un amor porque también está amando por primera vez a ese niño que se supone que es suyo, ¿no? Muy bien, pues vamos con el tercer relato, el de Silvia Asensio, que se titula Deshielo. Por primera vez lo ama y lo sabe porque le tiembla el pulso al servirle el café, porque ya no mide las palabras ni evita las pausas. Lo mira como se mira un cuadro que no se entiende del todo, pero conmueve. Él sonríe, también lo siente. El mundo se detiene un segundo. La lluvia golpea el cristal. El vapor empaña los bordes de la taza. Algo irrepetible flota entre los dos. Ella acaricia su mano con ternura. ¿Y cómo se llama?, pregunta la enfermera. La mujer mira al anciano en su silla de ruedas. No lo sé, responde. Pero hoy
volvió a mirarme. También una sutileza es muy importante. Qué penita y qué bonito. Es muy importante aquí también el título, Deshielo, ¿vale? Estamos asistiendo a ese despertar. Y luego tiene una cosa que me encanta, es esa parada que hace en el medio del microrrelato del mundo. Esa parada del mundo se detiene un segundo, ¿no? Y luego vuelve a cerrar la historia. Está muy bien los tres, hay que elegir uno, así que vamos a votar. José, ¿a quién das tu voto? ¿O a quién se lo has dado ya? Pues el mío ha ido para Deshielo. Para Deshielo. ¿Y tú, Carlas? Para Pan de Piedra. Para Pan de Piedra. ¿Y Silvia, el tuyo? Para Pan de Piedra. Para Pan de Piedra también. A ver, Benjamín, te toca a ti. Pues yo votaré por Silvia. Mara, te toca a ti. Deja que diga que qué frase que parecía tan fácil, por primera vez lo ama, y qué complejos han salido los tres relatos, qué distintos. Sí. Vale, yo me voy a quedar con la otra reunión de trabajo, con Carlas Mas. A ver, nuestras invitadas. Y Lurros, te toca a ti. Yo voto Pan de Piedra. Pan de Piedra. ¿Violeta? Pues Pan de Piedra. Pan de Piedra también. Nos queda el voto de Germán Solís. Pan de Piedra. Pan de Piedra también. Pues mira, al final aquí ha habido un voto para Carlas Mas, 2 para Silvia Asensio y 5 para José Gimbel. José, felicidades, te has colado en la última final mensual de la temporada. Muchas gracias. Así que nos reencontramos el próximo lunes. Y Carlas y Silvia, pues a seguirlo intentando, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Venga, que vaya muy bien. Chao. A ver, deberes para la próxima semana. Ya no hay deberes. ¿No hay deberes? No tenemos. Pues no hay deberes, pues nada. Pues encendemos. Pero no tenemos, pero ya es la final. La próxima semana es la final mensual y el día 7 la gran final. Y el día 7 de julio, San Fermín, la gran final. Sí. Estamos a fin de mes. Y ahora la luz del faro, venga. Sí. Para que Mara Torres nos digas, después de la experiencia canaria del jueves anterior. ¡Ay, qué bien lo pasamos! ¿Sabes que arranqué a 60 metros? Te dije cuando entré en la ventana. Subimos faro. 300 escalones, Andreu, Lucas y yo, raca, en una escalera de caracol. Bueno, es que íbamos a toda velocidad sin saber que nos íbamos a agotar al borde del infarto a la mitad del trayecto. Pero bueno, está muy bien. Nunca había estado en un faro tan alto. He estado en otros faros, también he estado en la linterna, pero nunca en uno tan alto. Vamos a hacer el faro Hoguera para celebrar San Juan con los oyentes. San Juan, sí. Sí, siempre lo hacemos porque están los deseos por cumplir, los deseos cumplidos. Las cosas malas que para quemarías. Quemar. Sí, así que suelen ser noches que nos dan. Saltar una hoguera, suelen ser noches que nos dan mucho de sí. Así que hacemos el faro Hoguera esta madrugada en la SER con los oyentes. Joel López tiene una canción sobre la noche de San Juan maravillosa. Yo lo dejo ahí, a la luz de las hogueras, en una playa incendiada, la noche de San Juan. Qué bonitas. Hoy hemos abierto la ventana con una canción de charango que también va de la noche de la nit de San Juan. Violeta López y Lurros, oye, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en esta ventana de los libros. Ventana ilustrada esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ventana que cerramos, como siempre, con un poema que nos trae nuestro poeta. Venir desde tan lejos se llama el último libro del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo, ya yo diría que un clásico ya de nuestra poesía. Y mira este que se llama Hoy también, qué hermoso es. Esos restos de sol que al fin del día, cuando ya es casi noche, se cuelan de improviso con su limpia viveza en una calle angosta por la que ahora cruzamos y, unos momentos antes de apagarse, trazan sus repentinos centelleos sobre nuestra indigencia apresurada de oscuros peatones. Cuánta seguridad nos proporcionan de que hoy también la vida nos ha tenido en cuenta, nos perdona y nos salva. La Ventana, en SER Podcast. En La Ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Muy bien. El otro día, no sé si lo escuchaste, Mariola Cubells dijo esa que tiene que acompañarte a visitar al Papa, de amarillo chillón o de rojo. Ella de rojo y yo de pistacho. Exacto. Pues el otro día dijo Mariola Cubells en la ventana de la tele que le gustan las series de tacitas.
Dijo que son las series de tacitas. Bueno, son aquellas series históricas que ponen el foco en la nobleza, ¿no? Los Bridgerton y cosas así. A mí me hizo gracia, Y la Edad Dorada, buenísimo. También. Y yo, que un oyente dijo, no es de tacitas. Y ella, sí. Bueno, da igual. Yo creo que en la historia real hay capítulos que parecen de una serie de televisión, de tacitas, sobre todo cuando empiezan a aparecer reyes, reinas y derivados. Porque a veces cuesta seguir la trama, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el tema de hoy. Pregunta, ¿pudo una reina de España, expulsada de España para más señas, provocar una guerra en Europa? Sí. La respuesta es sí. Sí, pero atentos, porque si no nos perdemos. Es lo que decía de la trama. Atentos que nos vamos a perder. Vamos a intentar contarlo muy sencillo. Y yo también me sumo a recomendar la Edad Dorada. No la he visto todavía. A ver, venga, pues eso, es un periodo histórico maravilloso del Nueva York del 19. Muy buena. Bueno, yo es que hace ya 3 meses que dejé ahí unas miguitas guerreras con Marta del Vado, cuando estuvimos hablando de la Comuna de París, que fueron aquellas jornadas revolucionarias de los ciudadanos, hartos de su nefasto emperador Napoleón III, hartos de las miserables condiciones de vida, hartos de que les metieran una guerra con Prusia, hartura total había allí, porque Napoleón III era, como dicen en el sur, era muy hartible, este tío. Bueno, las consecuencias de aquellos 2 meses de comuna fueron alrededor de 30.000 parisinos. Un montón de muertos, sí. Tremendo, aquello fue una sangría. Pero a su vez, la comuna fue consecuencia de la caída del Imperio francés, la llegada para quedarse de la República Francesa, la guerra franco-prusiana, y luego todo esto junto fue causa del nacimiento del Imperio Alemán. O sea, es que no pudieron pasar más cosas en aquel loco año de 1870 en Europa. Y es que el mundo con nosotros dentro se desplaza, y solo tenemos que mirar la actualidad, se desplaza a bordo de un tren de acontecimientos. Casi todo es consecuencia de una cosa que luego lleva a otra y a otra. Quien se crea que lo que está haciendo uno aquí no importa, que se apriete los machos, que vienen duras. Pero claro, ¿y si decimos que la mecha del petardo con el que explotó todo lo dicho prendió en España? Eso. Pues claro, y si añadimos que la culpa de que prendiera fue de los Borbones, pues mira, ya cero sorpresas. Si la Borbona Isabel II no hubiera sido la corrupta que fue, si este país no hubiera tenido que echarla, si los españoles fueran más listos de lo que son y no se hubieran empeñado en tener otro rey, si Prusia no se hubiera empeñado en que ese rey fuera alemán, si Francia no se hubiera empeñado en impedirlo, pues bueno, pues lo mismo nos hubiera liado la guerra franco-prusiana. O sí, porque cuando alguien busca gresca, la encuentra tarde o temprano. Y Otto von Bismarck quería pelea. A ver, después de esta lista de ISIS, tenemos que empezar por el principio. Y tenemos que empezar para entender cómo la corrupción de los Borbones acabó dando pie al nacimiento del Imperio Alemán. Porque es una ruta sinuosa. O no tanto, según se mire. Y es apasionante, la verdad es que es curiosísimo. Es muy loco que la corrupción y el nefasto gobierno de los Borbones acabara sacudiendo la geopolítica de toda Europa. Y así fue. A Isabel II se la envió con viento fresco fuera de España en septiembre de 1868. Aquí ya había cierto ambientillo republicano en el cuerpo, porque es que estaba claro que por muchas oportunidades que se le dieran a los Borbones, volvían a pifiarla una y otra vez. Pero como la República era territorio inexplorado y los españoles son acomodaticios y fáciles de manejar, el gobierno revolucionario que desalojó a Isabel II volvió a convencer al pueblo de que había que buscar otro rey. Pero ojo, que no fuera un Borbón, porque seguro que sería otro delincuente. Bueno, la famosa frase, los Borbones jamás. Prim, ¿no? ¿Lo dijo eso? Sí, el general Prim por ahí vociferaba por las cortes de la tribuna, jamás un Borbón más. Bueno, esa sede vacante en el trono de España puso en marcha maniobras en algunas monarquías europeas para encajar a su propio candidato o para impedir que un enemigo encajara el suyo. Esta extravagante búsqueda de rey vino dada entre la expulsión de la Borbona Isabel II y a la espera de que llegara el siguiente rey,
por la no menos extravagante declaración en la Constitución de 1869 que decía que este país debía tener una monarquía constitucional. Para mí, yo sigo insistiendo, para mí esto es un pedazo de oxímoron donde los haya. O sea, una monarquía al margen de la Constitución, con reyes impunes gracias a la Constitución, nunca puede calificarse de constitucional, porque la Constitución solo afecta a los demás, no a ellos. Como tampoco una monarquía puede ser parlamentaria, porque en el Parlamento están los elegidos por los ciudadanos, y al rey lo eligió Franco. Bueno, pero que precisamente la única vez que se ha votado un rey en el Parlamento, la única, fue en ese periodo del que estamos hablando. Sí. Y salió elegido Amadeo I de Saboya. Claro. Que es duró que duró, pero bueno, eso ya... Sí, pero la única vez que se... Precisamente porque era un rey elegido democráticamente. 191 votos a favor de su candidatura. Amadeo es el único rey de España elegido por votación parlamentaria. Pero además de Amadeo de Saboya, hubo otros candidatos para presentarse a la votación. Uno de ellos, el canalla duque de Montpensier, perteneciente a la Casa de Orleans, francesa, cuñado de la Borbona Isabel II, un intrigante y con una ambición desmedida, un mal bicho. Otro era Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que como su propio nombre indica era prusiano. Lo hemos recordado en varias ocasiones, pero insistimos. A este es al que los españoles, como no se aclaraban con la pronunciación de Hohenzollern-Sigmaringen, lo llamaban Leopoldo Ole-Ole-Simeligen. Claro, entonces, a resumir, pues ya está. En junio de 1870... cuando el general Prim estaba negociando con distintos candidatos europeos para que se presentaran a ser votados rey de España, empezó a calentarse el mal rollo entre Francia y Prusia. Y enseguida vemos por qué. Pero antes vamos a presentar a los dos púgiles. En un rincón del ring estaba con calzón azul la Francia del Segundo Imperio, o lo que es lo mismo, la Francia del emperador Napoleón III, que se creyó este hombre que por ser sobrino de Napoleón I y llamarse igual, bueno, pues que el genio, la estrategia y la inteligencia que le venían de serie. Y no. Pues no, un pollino, como otro cualquiera. Aspiraba este hombre a que Francia tuviera una posición de máximo prestigio y poder en Europa, y sobre todo careciendo el de todo prestigio, era imposible. En el otro rincón del ring, con calzón rojo, la Prusia del señor ministro presidente Otto von Bismarck, conocido después de esto como el canciller de hierro, porque es que este tío se empeñaba en una cosa y no se apeaba del burro hasta que la conseguía. Eso, lo canciller de hierro, pues sí. Y la pelea la iban a tener Prusia por colocar a su candidato en el trono de España y Francia porque no lo colocará. O sea, Napoleón III querría colocar al francés, al duque de Montpensier. Tampoco, ¿no? Tampoco, no. Montpensier, no, pues porque Montpensier era de la Casa de Orleans y los Orleans y los Bonaparte se odiaban. Pues qué complicado todo. Claro, Napoleón III no quería a Antonio de Orleans como rey de España ni en broma. Pero esto se solucionó enseguida y prácticamente solo porque el de Montpensier, en plenas aspiraciones al trono, no se le ocurrió otra que batirse en duelo con su primo Enrique de Borbón y matarlo. Bueno, aquello corrió por toda Europa, con lo cual él solito acabó con sus aspiraciones, por eso se comió un mojón en las votaciones, pues no se podía votar a un tío que había matado a otro. Bueno, una vez que quedó desactivado el duque de Montpensier, Napoleón III tenía que impedir como fuera que Prusia colocara al Hohenzollern-Sigmaringen porque entonces Francia iba a quedar atrapada en mitad de una pinza que harían Prusia y España con reyes de la misma dinastía en el trono. Hasta ahora yo creo que se sigue, ¿no? Sí. Francia decía, no, esto no, porque tengo a estos por aquí y a otros por el otro lado. La diplomacia francesa se puso en marcha para impedir que el prusiano aceptara ser candidato. Y al final lo consiguieron. Y lo consiguieron negociando con el padre de Leopoldo Ole-Ole-Simeligen. Le convencieron para que su hijo no se presentara. En eso quedaron. El padre dijo, no os preocupéis, mi hijo no se presentará a rey. Pero Francia no acabó de confiar solo en la palabra del padre de Leopoldo. Y quisieron arrancarle el mismo compromiso al rey de Prusia, a Guillermo I. Hemos dicho que von Bismarck era ministro presidente de Prusia, pero el rey era Guillermo I. El caso es que el rey Guillermo se encontraba en esos momentos, cuando fueron a negociar con él, en la ciudad balneario de Bad Ems. Sobre todo se llama la ciudad de Ems, EMS se escribe. Y hasta allí se desplazó el embajador de Francia en Berlín, Vincent Benedetti, o sea, Vicente Benedetti, se llamaba el pollo en francés. Se acerca hasta allí el señor Vicente, el embajador, para arrancarle el compromiso de que no iban a poner en el trono de España a un Hohenzollern para acercar a Francia. You are the one for me, for me, for me, formidable.
You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Oye, puede que sea una pregunta retórica, pero ¿cómo se tomó el rey de Prusia, todo un rey de Prusia, que Francia le exigiera que retirara al candidato prusiano? Pues imagínate. En fin, como gesto diplomático no parece muy sobresaliente. Claro, pues se lo tomó así malamente. El propio rey Guillermo I explicó en un telegrama que se conoce como es un histórico telegrama, el telegrama de Ems, es un telegrama que le escribió a su presidente, a Otto von Bismarck, y le explicaba ahí que el embajador Benedetti fue un grosero y un impertinente, sin guardar el protocolo debido al rey de Prusia y encima exigiendo que retirara al candidato prusiano. Guillermo I le cuenta esto a Bismarck y le autoriza a que lo haga público, porque está muy ofendido. Y ahí es donde entra Bismarck, que le tenía muchas ganas a Francia y quería liarla para guerrear y arañarle unos cuantos territorios. Necesitaba un casus belli. Y efectivamente, hace público el telegrama mediante comunicado de prensa, pero con unos arreglillos en el telegrama. El telegrama decía lo mismo que le había contado el rey, pero haciéndolo un poco más humillante hacia el embajador francés Vicente, dando una patadita al orgullo de Francia y dando también a entender que la candidatura de Hohenzollern-Sigmaringen al trono de España, que esa candidatura seguía en pie. No, lo dejaban como dando a entender, sin decir que sí ni que no. Bismarck, que era más listo que el Bonaparte de aquí a Lima, sabía que a los patrioteros es muy fácil provocarlos, y dada la inestabilidad por la que pasaba Napoleón III, por la pérdida de popularidad y por las revoluciones internas que tenía, el emperador iba a usar esto pues para este orgullo patrio, para soliviantar los ánimos nacionalistas y así desviar la atención sobre él. Y Bismarck, que quería la guerra pero no quería declararla él, hizo pleno. Efectivamente, picó a Napoleón III y días después, en julio, declaró la guerra a Prusia sin estar preparado para la guerra. He ahí la guerra franco-prusiana, que estalló por la elección del rey de España. Toma. Que yo me imagino aquí, de verdad, a Prim diciendo, hostia, la que hemos liado. Claro, porque de ahí vino la caída de Napoleón III, la llegada de la República Francesa, la Comuna de París, todo lo del comienzo. Es que de ahí vino una impredecible cadena de acontecimientos, al menos impredecibles por Napoleón III, porque Bismarck sabía perfectamente lo que buscaba con aquella guerra. Además de pegarle una paliza militar a Francia y lograr el derrocamiento de Napoleón III, consiguió la unificación del ansiado imperio alemán. Se acabó Prusia y ahí nació el imperio, el primer Reich. Sí. Claro. Guillermo I pasó de ser rey de Prusia a emperador, Kaiser de Alemania. Y Otto von Bismarck pasó de ser, ministro-presidente a ser canciller. Los alemanes le birlaron a Francia las regiones de Alsacia y Lorena, y encima, es que esto es muy grande, encima el nacimiento del imperio... el nacimiento del Imperio Alemán se proclamó oficialmente en el Salón de los Espejos de Versalles. Esto se hizo durante el asedio prusiano a París. O sea, es que es como ir a mearte en la casa del otro directamente. 10 días antes de que Francia firmara el armisticio, los alemanes proclamaron su imperio en Versalles. Decir que esto fue una chulería es quedarse muy corto. Fue un sopapo en toda regla. Si alguien va por esa ciudad balneario mencionada, por Bad Ems, va a encontrar una placa en un monolito que recuerda en 3 idiomas, no está en castellano, recuerda este famoso episodio del telegrama de Ems que salió de allí, que dio lugar a un trascendental cambio geopolítico en Europa por colocar o no en el trono de España a Leopoldo Oleole, si me eligen. Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, llevarlo con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, 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 yo ya me cantar. A la Cuchiviri, mañana más. Y buena verbena. Gracias, Carlas. Venga, un beso, hasta luego. Adiós. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día.
con Isaías Lafuente. 23 de junio, tarde-noche de verbena de San Juan. Isaías, dale. Pues sí, es un día en el que las hogueras son las grandes protagonistas y este año en medio de un montón de incendios en España y en el mundo. Algunos se han colado en las noticias de nuestro informativo alternativo, que son las noticias del Mundo Today. Irán amenaza a Estados Unidos con dejar vivo a Donald Trump. Asegura que no necesita arsenal nuclear porque basta la mera presencia del presidente americano, con su inigualable potencial devastador. La UCO halla 5.500 fotografías de Pedro Sánchez en el ordenador de Pedro Sánchez, pero admite que no son constitutivas de delito. ¡Que vuelvan, insiste el presidente! José Luis Ábalos asegura que el hombre de los audios es Raúl Pérez. El cabrón me la ha devuelto porque no quise ir a su programa de las patatas bravas, insiste. Bueno, pues más o menos es lo que ha dicho José Luis Ábalos hoy en su declaración ante el Tribunal Supremo. Ábalos, José Luis ante el Tribunal Supremo. Ha ido a ver al juez y le ha hecho un cebolla. ¿Cebolla? ¿Yo? ¿Corrupto yo? ¿Cómo? ¿Que estoy grabado? No me reconozco en las grabaciones. Eso le ha dicho Ábalos al juez. Será otro, me han manipulado o me darían drogas. Escuchamos a José Luis Ábalos. Yo no reconozco la veracidad de esos audios cuya cadena de custodia no sé ni sé si ha existido siquiera. Habéis notado que no era Ábalos, era Dolores de Cospedal, que dijo lo mismo de otras grabaciones. Qué extraña coincidencia. Diciendo esas cosas quedas como un cara dura, pero cuando te han llamado putero, corrupto, ladrón, que te llamen cara dura, pues qué más da. Todos saben que vos sos un cara dura. Bueno, y después tenemos la guerra, y no solo son tambores de guerra. Pues podemos cambiar Vietnam por Irán y tenemos lo que tenemos. El mundo está pendiente de la posible respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos. En el boletín de las 7 de la tarde ya nos han dado algunas noticias preocupantes y hemos hablado hoy en La Ventana con Andrea Ricci, que es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. Lo más probable, a mi juicio, es que intentarán dar una respuesta que les permita salvar la cara sin alimentar una escalada que puede ser muy dura para ellos y que puede acabar con la caída del régimen. Desde intentar golpear algunos intereses de Estados Unidos en la región, una opción realmente extrema que sería cortar el estrecho de Hormuz con todas las repercusiones globales que aquello tendría, pero también acciones de otra índole, pues ciberataques, por ejemplo. Creo que tienen un interés en intentar hacer algo, pero que sea un algo que evite que la escalada vaya a más. Pues ojalá sea así. La diplomacia, nos decía Andrea Ricci, nos servirá para amortiguar la situación que estamos viviendo, pero tampoco cuenta Irán con aliados potentes como para afrontar una guerra global. No, realmente yo diría que no tiene países aliados. Tiene países con los cuales tiene relaciones muy estrechas, con Rusia, por ejemplo, a la cual le ha facilitado apoyo militar durante la agresión contra Ucrania. Pero de ninguna manera Rusia estará dispuesta a verse involucrada de forma militar y combatiente en este conflicto. Asimismo, China ha cultivado relaciones bastante profundas con Irán, pero de ninguna manera querrá involucrarse tampoco. Y mientras tanto, entre el legítimo temor y la hipérbole, pues muchos hablan de la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial, algo que descarta Andrea Ricci, pero los continuos sobresaltos no cesarán. En efecto, descartaría el riesgo de tercera guerra mundial como algo racional y probable. Creo que no hay que temer eso porque creo que las otras grandes potencias no tienen ningún interés y ninguna intención de involucrarse en esto. Pero dicho esto, yo creo que es una situación altamente inestable. Hay un elemento de imprevisibilidad muy profundo porque esta agitación tiene lugar en una condición prácticamente gaseosa, en la que varios actores impugnan el orden anterior, quien lo formó, que es Estados Unidos, se retira de ello y entonces estamos a expensas de estas constantes sobresaltos, ¿no? Vamos, que estamos en la cuerda floja. Normalmente sabemos cuándo empiezan las guerras, cuando las guerras ya han empezado. You are the one for me, for me, for me, formidable.
Pero a veces las grandes guerras comienzan de forma insospechada. Hoy Nieves con Costrina nos ha recordado cómo el casting que organizó nuestro país, España, para encontrar un rey tras expulsar a Isabel II en el siglo XIX, pues produjo un enfrentamiento entre Francia y Prusia, que cada cual tenía su candidato, y aquello acabó en una guerra europea, cuando Francia presionó al rey de Prusia para que retirasen su candidato, una cosa que no le sentó nada bien a los prusianos. Pues se lo tomó así malamente. El propio rey Guillermo I explicó en un telegrama que le escribió a su presidente, a Otto von Bismarck, que el embajador Benedetti fue un grosero, sin guardar el protocolo debido al rey de Prusia y encima exigiendo que retirara al candidato prusiano. Y le autoriza a que lo haga público. Bismarck, que era más listo que el Bonaparte de aquí a Lima, sabía que a los patrioteros es muy fácil provocarlos, y dada la inestabilidad por la que pasaba Napoleón III, el emperador iba a usar esto para soliviantar los ánimos nacionalistas y así desviar la atención sobre él. Y Bismarck, que quería la guerra, pero no quería declararla él, hizo pleno. Efectivamente, picó a Napoleón III y días después, en julio, declaró la guerra a Prusia sin estar preparado para la guerra. He ahí la guerra franco-prusiana que estalló por la elección del rey de España. Toma. Que yo me imagino aquí, de verdad, a Prince diciendo, hostia, tú la que hemos liado. Hostia, la que hemos liado. Bueno, y de las guerras al amor... Que también es buena la que ha liado Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que se casa con Lauren Sánchez, una ex reportera de televisión, y han elegido Venecia para celebrar la boda. Es un bodorrio de varios días con 200 invitados, casi todos VIPs, y en la ciudad en la que, nos decía John Solés, hay opiniones encontradas. De nuevo, los venecianos están divididos. Por un lado hay quienes defienden el negocio y por otro quienes desean que la ciudad siga siendo un lugar donde vivir y no solo de turismo. En las protestas previas se ha coreado la popular expresión italiana "vaffanculo", dedicado a Bezos. Es un matrimonio espectáculo al estilo de Hollywood que no gusta, señala uno de los organizadores de la protesta. No es este el espectáculo que necesita Venecia, explica una manifestante. No todo es dinero. Los manifestantes han entonado el himno antifascista por excelencia, Bella Ciao, como expresión contra el modelo de sociedad y de acumulación de riqueza que representa Bezos, con 220.000 millones de dólares. Pues nada, los venecianos preocupados con esta boda, y después hay gente que se preocupa por otras cosas, por hablar bien, por ejemplo. Nosotros aquí en La Ventana hacemos lo que podemos, y hoy Pilar de Francisco nos ha contado que hay unos Isaíers que habitan en TikTok. A ver, Pilar de Francisco, Isaíers. Hoy tenemos Isaíers en el ciberespacio. Los tiktokeros, que suena a tribu urbana que te cae bien. Vamos a hablar de gramática, que en TikTok también hay un hueco. Clases de semántica incluso. Por ejemplo, Dan Vergés, este chico tiene 57.000 seguidores. Muchas veces estamos con amigos en una cena o lo que sea y pasa esto y no sabemos cómo reaccionar. Y lo típico, alguien dice, el dativo ético es un dativo no concordado. Y seguramente piensas, cierto. El dativo concordado es normalmente ese dativo aspectual que se usa con carácter enfático. En lugar de comí mucha tarta, me comí toda la tarta. Mientras que el dativo ético es más el típico no te me distraigas. El me, exactamente. Y no concuerda con el sujeto. Pero al final siempre hay algún experto en gramática descriptiva en la mesa que se te adelante y le responde. Dativo concordado, el que tengo aquí con... Bueno, en la RAE siempre, en la bromita que hace Álvaro Pombo a Pérez Reverte, siempre dice, ¿sabes el dativo concordado? Y el otro le contesta. Pues sí, le contesta el que tengo aquí colgado. Bueno, está bien corregir los errores en todos los ámbitos y en cualquier momento, y a buscar minimizar errores de datos y de operaciones en las empresas con la ayuda de la inteligencia artificial para evitar sustos y tomar buenas decisiones, pues se dedica Cero Error, que es la empresa de nuestra revolucionaria de hoy, María José Martí. Buscamos las anomalías en los datos mirándolo a través de muchísimas dimensiones, ¿no? Entonces hay un momento del proceso en el que incorporamos también lo que el cliente sabe que solamente puede saber el cliente. Cada día hay muchísimos más datos, las empresas tienen acceso a muchísimos más datos, las operaciones son mucho más complejas, entonces pues ve sumando. Pero yo tengo un cliente que dice, hay veces que pasan errores y hay otras veces que son horrores. Y hablemos de otras preocupaciones. Porque esta mañana en Hoy por Hoy, Ángeles Barceló estaba muy preocupada sobre cómo estaba la madre de Bob Pop. ¿Cómo está tu madre?
Mamá está bien, está un poco preocupada porque, claro, ella no es consciente de lo tarado que soy. Entonces, claro, a veces se lo confirmo para que no se le olvide. Bueno, la pregunta era pertinente porque hace una semana llamó un oyente, Ramón, lo echaban del trabajo y de su casa. Del trabajo Bob no podía hacer nada, pero respecto a la casa... Mira, Ramón, es que mi madre, que tiene 80 años y es una señora viuda, vive en Villajoyosa y creo que tiene habitación de sobra. Lo mismo a mi madre no le importa tener un compañero de piso un par de meses. Y aquí todos tenemos una UCO y Bob tiene la suya. Y resulta que esta mañana hemos podido escuchar los audios de su madre, uno falso. Roberto, he subido del supermercado y hay un hombre en casa. Me ha dicho que se llama Ramón. ¿Quién es Ramón? Roberto, por favor, no me la estarás liando, Roberto. Ramón, que se vaya, no quiero a Ramón en casa, Roberto. Bueno, esta en realidad era Candela Peña, amiga de Bob, pero esta otra sí que es su madre de verdad. La madre que te parió, ¿quién sería? ¿De verdad? Eres la leche, hijo mío. Pero yo qué sé, estás ahí aburrida, tienes un señor un par de meses. No. ¿Y qué? Ay, Roberto, estás como una cabra, guapo. Pero yo tengo su teléfono, si quieres te lo paso. No, ni mucho menos, para nada. Pobre Ramón, qué decepción se va a llevar. Pobre Ramón, oye, que se apañe como pueda, lo siento mucho. Yo estoy muy tranquilita en mi casa con mi perrito, con 80 años, anda que... Vamos, que me dejes en paz, hijo mío. No sé si Bob va a poder volver a casa de su madre. Bueno, quien sí que ha vuelto es el Oviedo a Primera División. He soñado que volvían a nacer corazones carballones. Volveremos es el himno que Melendi compuso para su club y Melendi estaba esta noche en el Larguero. Y es maravilloso, la verdad que no hay más que ver cómo están las calles de Oviedo. Volver a estar en primera va a hacer que la gente joven viva lo que nosotros vivimos en su momento y eso va a hacer que se perpetúe todavía aún más este sentimiento carballón que tanto queremos. Y esta mañana han hablado del ascenso del Oviedo a primera en la dupla y han hablado también de uno de sus artífices, el veterano Santi Cazorla. Y estos que se van a retirarse a Arabia o a Estados Unidos cuando puedes volver a casa, y lo que muchas veces hemos dicho aquí, ¿por qué ser admirado cuando puede ser querido, no? Y el Oviedo a Santi Cazorla le da eso. Las imágenes fueron súper emocionantes. Yo estoy súper contento de que vuelva al Oviedo. Tantos años ahí abajo, tan mal lo han pasado. Y, fútbol. Además que Cazorla yo creo que ha hecho las cosas muy bien en su carrera. Ha estado en clubes de la máxima élite, ha ido a hacer un poquito de dinero a Qatar y ha vuelto a su tierra para llevar de vuelta a la primera al Oviedo. Creo que es una carrera prácticamente perfecta en un chico que ha tenido muchísimas lesiones y muy mala suerte con las lesiones. Bueno, las competiciones se van cerrando y también el mercado de fichajes, y esta mañana en la dupla también han hablado de Nico Williams, que quizás se pueda ir al Barça. Y claro, ahí Galder y Rafa Cabeleira discrepaban. Si se va Nico, pues una pena, como siempre que se va alguien del Athletic. A mí me parece una decisión equivocada y peor para él, porque yo creo que el Athletic es un sitio maravilloso donde ser feliz. Su hermano es una muestra de ello. Al final los futbolistas cuando son jóvenes se dejan deslumbrar por cuestiones que cuando la vida va avanzando igual no son tan importantes, y yo creo que hay que buscar un sitio donde ser querido, y Nico lo tiene. Bueno, pero yo creo que puede ser feliz igualmente en Barcelona, que es un sitio maravilloso para ser feliz, un club maravilloso para ser feliz, ¿no? Yo creo que es bastante lógico desde el punto de vista de Nico Williams querer competir en un equipo así, querer competir por los máximos títulos y ser feliz también en Barcelona. Pues ya veremos qué pasa. Y así vamos cerrando la primera ventana del verano, que entró el pasado sábado. Y ha entrado con muchísimo calor en muchos sitios del país, y Chumari Alfari pues nos ha explicado cómo combatir el calor sin aire acondicionado, con medios naturales. Entonces, Chumaris, consejos. Vale. Uno, evidente, conseguir que haya corriente en la casa, en el choco, ¿vale? Sí, abriendo ventanas. Entonces yo lo que hago es abrir ventanas de un lado y la puerta del otro, ¿no? Que queden alineados, así creo corriente. Creas corriente. Pero cuidado, no hay que quedarse ahí. Luego voy al choco del vecino y le digo también que abra ventana, puerta, estratégicamente para sumar su corriente a la mía. Vale. Luego ya vamos los dos a casa del otro vecino, es como el cuento de los tres cerditos, ¿eh? Luego vamos creando una cadena de corrientes, todo el valle, y al final desde Irún hasta Finisterre son todo puertas y ventanas abiertas, alineadas de la hostia. Y claro,
Por eso se duerme también en Cantabria, en Zumaya, en cualquier punto de la cornisa cantábrica. Puertas y ventanas abiertas. Forma natural, ni un aire acondicionado en todo Euskadi, cago en 10. Pues claro que sí. Bueno, y esta mañana, desmontando mitos en Hoy por Hoy, se han planteado la polémica de siempre. Si el verano es una mierda o es una estación maravillosa. Dos oyentes enfrentadas. A mí me encanta el invierno, llegar de la calle, te quitas los zapatos de la calle, te pones tus zapatillas tan a gusto con la calefacción, venga ya, hombre, y ahora esto es una sudadera debajo del pecho, todo el día. A favor, totalmente. Bien, muy bien. Sí. Mira, hoy vuelvo de mis vacaciones, me incorporo a trabajar, pero para mí el verano lo disfruto 2 veces, porque lo disfruto cuando me voy de vacaciones y cuando vuelvo que la gente se empieza a marchar. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues seguramente en estas dos oyentes están representadas todas y todos nuestros oyentes. Había empate entre ellas y ha tenido que llamar Ulises para desempatar. Buenos días. Oye, Ulises, a ti espero que te guste mucho el verano. Me encanta. Vamos. ¡Ole! Porque puedo bañarme en la playa, porque no tengo que hacer deberes, porque voy a Corrubedo y me tiro desde la Rambla al mar y es súper divertido. ¿Cuántos años tienes, Ulises? 9. ¿Cómo han ido las notas? Bien, muy bien. O sea que ahora ya no tienes que estudiar nada ni hacer nada hasta que vuelvas al cole. No tengo que hacer nada. Pues nada, ahora toca disfrutar. Ulises. Oye, pues Ulises tiene más razón que un santo. Viva el verano, man, que pierda. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Took off and my love went with it. The chilly wind whipped my both cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you, tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn out hat, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears, tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to